Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les tengo una noticia. Yo tenía preparado los reviews, las reseñas completas de la saga completa de las Crónicas de Narnia, pero el disco duro sufrió un accidente y se borró todo, así que ahora estoy regrabando los videos. Así que no está tan bonito como lo que me hubiera gustado presentarles, me disculpo por eso, pero aún así les voy a traer ya la reseña. Hoy les traigo la reseña del libro de las Crónicas de Narnia, El caballo y el muchacho. Si hubiera seguido con la dinámica que estaba presentando en los anteriores videos, hubiera dicho a mi yo de 14 años que este libro le pareció muy divertido, que los personajes le gustaron, que al protagonista, la chica, le pareció un poco odiosa, pero que la historia le parecía muy bien y bueno, todo eso. Ahora ya entrando un poco al análisis más grande, por así decirlo, de la actualidad. Debo decir primero que el mapa es un poquito triste porque la historia comienza en zonas que no están en el mapa. ¿Sí? Se supone que Shasta y Arabis vienen de alguna zona de por aquí. Yo me imagino que por aquí es más abajo. Y bueno, el desierto, a pesar de que se entiende que es más grande, no pasa la gran cosa. Igual Archeland y esta parte también es un poco decepcionante el mapa. Tal vez una rediseño sería lo ideal. Pero bueno, eso ya dejo para otras cuestiones. Es mi única queja del libro al momento. De ahí tenemos muchas cosas que no me había dado cuenta en la primera vez que lo leí. Obviamente yo tenía 14 años cuando lo leí. Pero la cuestión es que veo que hay una dinámica muy bien hecha entre los personajes, entre Shasta, Arabis y los dos caballos, siendo tanto Arabis como Bree pretenciosos, altaneros, tal vez un poco clasistas por el hecho de que son, entre comillas, de estirpe el uno narniano y que también sirvió para un trabajo más noble que entre todos los caballos, que era un caballo de batalla. Y Arabis, que de por sí es una princesa, una señorita una lady, una dama de la corte del Tarkán. Ahora, la cuestión es que me gusta mucho el hecho porque tanto Bree como Arabis pecan de sabiondos, pero de sabiondos altaneros, prepotentes. Pero Shasta, en cambio, él es ignorante, es un completo ignorante por el hecho de que literalmente no tuvo ningún tipo de educación. Ni siquiera tuvo educación en el sentido de tradiciones ni nada por el estilo. Él solamente vivió encerrado en su pequeño mundo de la cabaña y la pesca y nada más. Lo único que conoce es el maltrato y el trabajo. Así que salirse a un mundo, salirse a conocer, salirse a ver otros lugares es una gran aventura desafiante para él. Entonces eso es lo que vemos en este libro, es la visión de Shasta a su cultura, la cultura en que creció, para luego encontrarse con otras culturas, todo en un corto periodo de tiempo, lo que hace que el niño es como que se confunda, pero a la vez acepte las diferencias de estas mismas. A la vez que también veo una contraposición entre Arabis y Shasta, porque Arabis lo conoce entre comillas todo, porque ha sido educada, porque sabe ese lado de la historia, porque sabe cómo es su cultura, pero en cambio no está conforme, no está conforme de ninguna forma. Y eso es lo interesante. Así Arabis conoce más y se conoce con otras personas fuera de su nivel, fuera de su estatus, y así llega a un conocimiento mucho más amplio de lo que en realidad está pasando en su tierra. Aparte de que me recordó a mucha cierta princesa, que no es una de mis favoritas, pero es bastante conocida, que recién hicieron un live action en que pasa más o menos lo mismo que le pasa a Arabis. Jasmine. Bueno, la cuestión es que esta cierta princesa sufre algo parecido. La única diferencia es que obviamente Arabis sí lo logra porque ella sí planea una estrategia mucho más brillante para poder salirse con la suya, entre comillas. Bueno,
Aquí también debo recalcar el hecho de las dos culturas diferentes, tanto de Narnia, que ya conocíamos en el León, la Bruja y el Ropero, y en El Sobrino del Mago, con esta de los Tarkianos, porque Lewis se está basando en realidad en la cultura de aquí, del Medio Oriente, de nuestro mundo, pero tal vez un poco más al extremo en sus costumbres. La diferencia entre las costumbres esclavistas y las costumbres, entre comillas, igualitarias que ofrece Narnia. Así que se ve la otra perspectiva de cómo una gente de una cultura ve a la otra y cómo igual esa otra ve a la en la que está. Y eso es bastante interesante, cosa que es como para un análisis completo, porque obviamente solamente se lo está presentando las diferencias a los niños, en este caso al público infantil, pero cuando uno es adulto se da cuenta de muchas otras más cosas que podrían ser más interesantes. También me gustó mucho, bueno, un poco más la interacción que tienen los niños ya como reyes, porque se nos presentan ya como reyes. Me gusta Edmund, ya les dije, es uno de mis personajes favoritos. Pero aquí Susan, vemos aquí un poco más del personaje de Susan, un poco más a profundidad como era su personaje en Narnia, como en realidad es una reina que solamente basa su labor de reina en el título benevolente, o sea, es una persona buena, educada, cordial, pero que sufre porque no puede negarse o no puede dar a conocer estas negaciones que, o sea, estos sentimientos contrarios a la cultura que le invitó. Entonces, lo que al principio parece que Susan solamente se basa en su belleza para sufrir a causa de ella, también se ve como que una cuestión de que es demasiado inocente para negarse a las cuestiones, a las cosas, y como ella solamente, como todo el mundo la ve, como un trofeo. Y eso tal vez lo que, bueno, no voy a hablar mucho de Susan, ya voy a hablar más de ella en otra cuestión. Ya, la forma en la que aparece Aslan también en esta historia es bastante interesante. Él se presenta ya al final como Aslan, pero siempre estuvo en la historia, como León obviamente, pero no se presentó como el dios, entre comillas, que es, sino como un catalizador para que ciertas acciones y ciertas decisiones se tomaran y ciertas seguridades fueran al cabo. Aslan aquí es más como una especie de guía y un juez antes que un ente divino, tal como lo hemos estado viendo en otros libros. En resumen, ¿me gustó este libro? Sí. ¿Hay mucho que analizar en este libro? También. ¿Los personajes siguen igual entre toda la historia? Así es. La evolución de los personajes es maravillosa. El world building es también bien hecho. Y también Lewis nos está introduciendo a otra cultura que no teníamos idea que existía en Narnia. Solamente la hemos oído de nombre. Pero bueno. Entonces, ¿y qué es relevante? Que esta historia es la base para otra mucha más adelante que viene después, obviamente. Y que nada está suelto, básicamente. Todo está bien hilado, como siempre. El world building de Lewis me encanta porque está bien hecho y no hay ningún cabo suelto en estos términos. Yo los insto a leerlo. No es necesario que hayan leído los otros libros para saber, o sea, para disfrutar este. La ventaja de Narnia, básicamente, de la saga completa, es que al menos El Sobrino del Mago, El Caballo y el Muchacho pueden ser leídos independientemente sin haber leído los otros anteriores, ya que Lewis siempre te recuerda en varios párrafos las aventuras que pasaron los personajes, si es que se refiere, por ejemplo, a Peter o a Edmund, a Susan o a Lucy. Siempre te recuerda dónde podrías leerlos y más o menos te describe una característica básica de cada uno para que tú te compagines con la historia sin necesidad de haber leído nada anteriormente, cosa que está bien. Y lo mismo con El Sobrino del Mago, que como es la precuela no tiene mucha relación con las aventuras siguientes. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Voy a demorarme un poquito más con estos videos porque obviamente se me perdió todo, tengo que empezar todo de nuevo. Y espero que les haya gustado muchísimo y muchas gracias por estar aquí y nos veremos en otro video.